pero ¿cuál es la relación del PAN con el instituto? ¿Por qué le tienen tanto cariño a su democracia mal llamada democracia? No, bueno, es que ese es precisamente el acuerdo fundamental al que llega Carlos Salinas de Gortari con la entonces dirigencia, ¿no? De Luis H. Álvarez, Abel Vicencio Tobar, Diego Fernández de Ceballos, Carlos Castillo Peraza. Cuando se reúnen en Los Pinos aquel 2 o 3 de diciembre de 1988, ¿sí? Es sobre todo para pactar una forma, un modelo que se deseaba bipartidista, de transición. No había en la historia mexicana un partido de oposición tan serio, tan loable, constructor, la verdad, también hay que decirlo, en los años, desde los años 50, 60, como era el Partido de Acción Nacional, se destacaba sobre todo porque era una oposición, como decía, como después la calificó Soledad Loaiza, una oposición leal al Estado mexicano. Y bueno, finalmente tenía la querencia por parte del régimen priista, pero viene 88 y 1988 fue el año, así es el año axial en la historia política mexicana. 1988 representó un rotundo temblor, un sismo, es el acabose de un modelo político que se inicia en 1929, ¿sí? Y culmina en 1988. 1988 el régimen priista se desquebraja, ¿no? Salen una serie de políticos históricos, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, la organización estudiantil, se recupera muchos valores del 68, pero 88 las eran las elecciones cumbre para demostrar que el México no era un país de dos partidos únicamente. No era cierto que la única oposición era la derecha. No, había una oposición que se puede rastrear desde 1919, cuando se funda el Partido Comunista, y pasa por un largo periodo de represión, de aniquilamiento, ¿no? Pero que no desaparece. Es un movimiento permanente y que en 1988, ¿sí?, logra incidir y logra obtener el segundo lugar electoral. Esto espantó, obviamente, ¿a quién? A el régimen priista más tradicional, conservador, encabezado por Salinas, Miguel de la Madrid, etcétera, y el panismo se ofreció como el colchón democrático, ¿sí? El PAN negocia con Carlos Salinas la posibilidad de decidir quién gana y quién no gana elecciones. Y la demostración, la primera demostración de la alianza es el régimen priista encabezado por Carlos Salinas reconoce el triunfo del Partido Acción Nacional en Baja California en 1989, precisamente, o sea, un año después de ese acuerdo. Y en 1989 también se llega con una reforma electoral que aparecerá en 1990, pero que ya trae la célula de la construcción de un organismo autónomo en donde ya se iba a hacer a un lado al secretario de Gobernación, ¿sí?, como jefe de control de todo el aparato electoral mexicano, ¿sí?, y empieza a construirse esta bizarrería, ¿no? Se perfila el nuevo organismo electoral gracias a que el régimen priista acuerda con los panistas de qué modelos es. Recuerda que los panistas, si hay algo que tienen en la década de los 80s y 70s, son muy buenos abogados. Y entonces las propuestas de ellos son en el sentido de afianzar este nuevo organismo. Y vienen las elecciones del 91, ¿sí? Son las elecciones del 90, en donde al PAN le reconocen Baja California, pero al PRD, que venía de ser la segunda fuerza electoral del 88, no le reconocen nada en el Estado de México, nada en Michoacán, ¿sí? Esto fue un golpe terrible para el entonces Partido de la Revolución Democrática, porque finalmente no logró conquistar los dos espacios que eran los más seguros y que supuestamente tenían más apoyos que el Estado de México y Michoacán. Y desde entonces fue un bregar terrible para esta organización de izquierda, porque la alianza desde 1990 en el Congreso mexicano se estableció con
PRI y con PAN, ¿sí? Y el instrumento, o sea, el instrumento se alineó a los intereses del Partido Acción Nacional y del Partido Revolución Institucional. Y entonces desde el 90, luego en el 94, el 96, el 2003, el 2007, el 2010, el 2012, son PRI y PAN quienes se han puesto de acuerdo para designar a todos los consejeros. Es un organismo alineado y no es especulación ni es una acusación de nada, es describir un hecho histórico.